Bueno, vuelvo a grabar este último ejercicio de Ford porque lo grabé, duró aproximadamente 40 minutos, pero tuve un problema con el audio y no se grabó el audio. Entonces va a ser un problema ese, entonces vamos a hacerlo de nuevo. El ejercicio este es para que lo hagan, intenten hacer primero ustedes por su cuenta y ya luego pues si no, si ven que no se puede, que no lo pueden resolver o que les faltó algo, no sé, cualquier cosa, pues bueno, y ahora sí vengan y, y ven el video. Póngale pausa, por favor. Probablemente ahora lo explico un poco más rápido, no me tarde esos 40 minutos, porque dentro de esos 40 minutos hubo algunos problemas con el código y había otros archivos y tal, y tal, y tal. Ahora lo voy a hacer pues más directo. Así que espero que ya pudieran haber puesto pausa y ya comienzo con la explicación. Bueno, no, de hecho, el programa nos dice programa que lea n datos enteros y diga cuántos son pares y cuántos impares e imprima la suma total. Okay. Como les digo, voy a ir un poquito más rápido debido a eso, pero pues igual pueden ir poniendo pausa en lo que necesiten más tiempo para leer o copiar. Primero la estructura general. Include. Ok, pues esto ya se lo saben de memoria. Entonces, ahora nuestras variables. ¿Qué variables ocupamos? No, pues int n, que va a ser el número de datos que hay que leer. Int, que nos pide, pues vamos a contar cuántos pares hay. Cuántos pares y hay que inicializarlos en cero. ¿Por qué? Porque pues vamos a ir incrementando en uno cada que encontremos un mapa, pero si no lo inicializamos, pues no va a tener ningún valor, entonces le va a incrementar en uno a la nada, al nulo, a lo inexistente. Pues no se puede. Entonces hay que inicializarlo en cero para cuando encontremos el primero, pues incremente uno y ahora valga uno. Cuando son contadores siempre hay que inicializarlos. También nuestro contador impar, que también inicializado en cero. Y bueno, pues nos pide la suma. Entonces vamos a la suma y también inicializamos en cero. ¿Por qué? Porque vamos a agregar los otros valores. Y de momento creo que es todo. Bueno, y una variable auxiliar que va a ir guardando los datos cada que los leamos. Ahora, pues hay que leer cuántos datos queremos, cuántos datos hay que leer. Algo que la redundancia, entonces printf, número de datos. Número de datos. Nos digo un poquito más rápido, esto lo deben poder hacer. Ya son cosas muy básicas y si no, pues pueden ir pausando. Ya tenemos cuántos datos vamos a leer. Ok, ahora pues hay que hacer un for para leerlos todos. For int y es igual a 1, punto y coma, mientras i sea menor o igual a n, le vamos a incrementar un i una vez cada que se repita. Y pues lo que está dentro. ¿Cómo? Ahora, vamos a explicar esto. Pues nuestro contador, ya sabemos que tenemos que empezar desde un número y que este va a ser nuestra condición de fin. Y cada que se repite se aumentará una vez. Ok, aquí quiero explicarlo. Les dije que lo estábamos haciendo de que empezara en uno por ser la primera vez, por las primeras veces que lo ven. Pero que lo correcto en la programación es empezar a contar desde el cero. Entonces, solo hay que tener en cuenta algo. Si se empieza desde uno, se usa menor o igual. Si se empieza desde cero, se usa el menor solamente. Entonces, aquí si quieres empezar desde uno, pues usas menor o igual. Pero pues lo correcto, ya para acostumbrarte a temas más avanzados, es empezar desde cero y usar el menor. Esto es lo correcto. ¿Los dos funcionan? Sí. Esto es lo más apropiado. Ok, ahora, cada que entres al ciclo, ¿qué es lo que tienes que hacer? No, pues leer el número. Printf, ingrese el número. Y pues lo vas a leer. Y se lo vas a asignar a la variable auxiliar. ¿Por qué lo llamo auxiliar? Porque cada vez que entra el ciclo va a cambiar el valor, de valor, de valor, de valor. Entonces es algo que solo es para leer el dato y ya se va a perder. Vamos a usarlo después. Leemos. Ahora, la suma. Nos piden la suma. Pues la suma es tan fácil como decir suma es igual a suma
más aux. O también puede ser suma más igual aux, que es una de las maneras que les enseñé simplificadas al principio, si recuerdan. Ahora hay que saber si es par o impar. No, pues con un if y con un else. Si al dividir auxiliar entre 2 el residuo es 0, pues es un número par. Entonces el contador de números pares se va a incrementar una vez. Si no, pues va a ser impar. Entonces el contador de impares se va a incrementar una vez. ¿Entienden? ¿Por qué? Porque este es el módulo residuo de una división. Entonces, si el módulo residuo de dividir el auxiliar entre 2 es igual a 0, pues eso es un número par. Y si no, pues va a ser un número impar. Y ya tenemos todo. Ahora sí hay que imprimir nuestros resultados. Printf, la suma es porcentaje y pues va a tomar la variable suma. Ese porcentaje y va a ser sustituido por el valor de la variable suma. Printf, vamos a poner un salto de línea, perdón, me equivoqué, un salto de línea, aquí otro salto de línea y cantidad de números pares, porcentaje y que va a ser sustituido por el contador par. Y printf, un salto de línea, cantidad de números impares, porcentaje y va a ser sustituido por el contador impar. Y pues hasta aquí ya debería funcionar. Vamos a cargarlo con los primeros 5 números para hacerlo fácil. Datos 5, 1, 2. Un error. Crasheó. Veamos. Bueno, para empezar lo aprovechamos para esto. Me hicieron un poquito. Printf y es igual a 0, y sea menor o igual a n, que es la que leemos, y más, ingreso un número. Ok. Error de novatos. Se nos pasó el símbolo de asignación. Veamos. Número de datos 5. Ingrese el número 1, 2, 3, 4 y 5. La suma es 15. Sí, la suma de 1, 2, 3, 4 y 5 son 15. Números pares, pues sí, el 2 y el 4. Impares, pues sí, el 1, 3 y 5. Ok, ya funciona. Ok. Ahora, vamos a modificar un poquito. ¿Qué podemos modificar aquí? Pues que nos diga ingrese el número y nos indique qué número es. Porcentaje y qué número de elemento es. Y este va a ser sustituido por i. Ok, veamos. Dato 5, ingrese número 0. Chirrión. Y termina en ingrese número 4. Pero si son 5, ¿por qué inicia en 0 en 4? Pues porque recordemos que estamos haciendo la cuenta como en la programación. Pero pues el usuario no va a saber eso. Entonces, en lugar de ser sustituido por i, a esa i le vas a sumar 1. ¿Para qué? Para que pues el usuario lea una cuenta normal y no una cuenta de programación. 5 datos y va a empezar desde el 1 y va a terminar en el 5. ¿Ven? Eso. Ahora, si lo modificamos un poquito, si ahora también lo queremos hacer un número primo, ¿cómo lo hacemos? Pues ya lo fácil, ya lo teníamos aquí. Se lo voy a tomar para que sea más fácil. Y se los explico. Okay. Recuerden, una buena práctica es siempre tener bien identado el código, que es identado, bien espaciado por jerarquías. Esta llave debe terminar a la misma altura, esta llave debe terminar a la misma altura, esta llave debe terminar a la altura, esta llave debe terminar a la misma altura, todas ellas terminan a la misma altura. Otra buena práctica es comentar tus códigos. ¿Qué hacen? Aquí pues se hace lo de la suma. Acá pues es el contador de pares e impares. Y pues acá al final que hacemos el contador de primos. Ahora, hay que llevar un contador de primos. Pues entonces vamos a añadir otro contador aquí. Primo. Y igual hay que inicializarlo en 0. Entonces, ¿ahora qué? Primero procedemos a crear una variable auxiliar que ahorita vamos a utilizar y inicializarla en 0. Ahora, hay que usar otro ciclo for.
Esto es un concepto llamado ciclo for anidados, que quiere decir tener un ciclo for dentro de otro ciclo for. Entonces, aquí pues hacemos otro ciclo for, pero ahora vas a declarar tu contador, tu iterador del ciclo, y ya no puede volver a llamarse i, porque esta i pues va a generar problema porque están dos ciclos diferentes, pues no, puedes ponerle cualquier nombre. Yo por lo general suelo ponerle j, el segundo iterador, o contador de ciclo. A este lo inicializamos en 1, y va a terminar, pues cuando se inicie en 1, pues termina en menor o igual. ¿Por qué? Pues esa es la regla. Y va a terminar cuando sea menor o igual a la variable auxiliar. ¿Cuál es la variable auxiliar? Pues el dato que leímos acá, el número. ¿Por qué? Porque va a hacer esta acción desde 1 hasta el auxiliar. Y cada que lo haga se va a incrementar en 1. ¿Y qué es lo que se va a ejecutar? No, pues este if. ¿Qué va a decir el if? If aux. Es decir, ¿qué es aux? El número que leímos. Si el número leído entre j es menor, perdón, si el módulo residuo de dividir el número leído entre el contador j es igual a 0, pues eso quiere decir que fue una división exacta. Entonces vamos a utilizar la variable aux2 como incremento, que va a contar cuántas veces se dividió exactamente ese número. ¿Para qué nos sirve este for? Este que vaya desde 1 hasta aux, para recorrer los números menores o iguales al número leído y dividir el número leído entre ese número y saber entre cuál de esos se divide exactamente. ¿Por qué? Porque hay que recordar la definición de un número primo. Un número primo es aquel que solo se puede dividir exactamente entre el 1 y sí mismo. Entonces, cada que se divide exactamente, aquí esta variable auxiliar va a aumentarse. Ahora hay que decidir si es primo o no. ¿Cómo lo hacemos? Pues con un if, ya después de este ciclo for, vamos a decir, pues si se aux2, que aux2 ¿qué es? Aux2 es cuántas veces se dividió exactamente. Si aux2 si es igual a 2, ¿por qué 2? Porque si se dividió exactamente 2 veces, eso quiere decir que es un número primo, entonces el contador primo se incrementa. Si no, si dividió 3 veces, pues no es un número primo. Si dividió 4 veces, pues no es un número primo. Si dividió 5 veces, pues no es un número primo, básicamente. Entonces, ya tenemos estas tres cosas. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Pues imprimir el último resultado. Printf al 92n, cantidad de números primos. Porcentaje i, y el por cont primo. Y esto iba dentro. El problema. Ahí está. Perfecto. Puntico. Lo corremos. Oh, este ya es un problema externo. Ya no salgo del programa, creo. A ver. O sí. Printf, cantidad de primos. TGI, cont primo. No entiendo un escape sequence. No entiendo bien qué pasó ahí. Pero veamos si funciona. 5, 1, 2, 3, 4 y 5. Ok, ya. Básicamente que aquí no reconoce al 92C. Pues no lo reconoce porque se le va a poner la N. Ahí está. Así, es lo único. Salto de línea. Los primeros 5 datos. 1, 2, 3, 4 y 5. La suma es 15. Si la suma de esos elementos si es 15. Hay dos pares, pues sí, el 2 y el 4. Tres impares, pues sí, el 1, 3 y 5. Hay tres primos, pues sí. ¿Por qué? Porque el 1 está en una brecha entre no saber si es primo o no, porque la definición de número primo es que solo tiene dos divisores exactos y pues el 1 solo tiene uno, sí mismo. Entonces ahí no cumple. Pero la otra definición del número primo es que es divisible exactamente entre el 1 y sí mismo. Ahí sí lo cumple. Entonces pues está en una brecha entre que sí es, no es, no sí es, no es. El 2, ese no lo contamos. El 2 sí es un número primo, el 3 sí es un número primo, el 4 no porque es división entre 1, 2 y 4 y el 5 es un número primo. Entonces tenemos 3 números primos, perdón. Y está funcionando correctamente. Ok. Espero que se haya entendido. Es un ejemplo un poquito más complicado, pero sigue siendo sencillo. Bueno, pues este ya es el último ejercicio de for.